Pues hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a estas lecciones de náhuatl clásico. Y pues la primera lección es justamente el posible origen de la lengua náhuatl. Recordemos que estas cifras que vemos en el pizarrón pues son bastante teóricas. Se utiliza un sistema en la lingüística que se llama glotocronología. Un sistema que desarrolló Maurice Swadesh a finales de los 40 y que en pocas palabras es simplemente hacer un estudio comparativo entre palabras de distintos idiomas, y si tiene un nivel de inteligibilidad alto, pues nos permite no solamente establecer a qué familia lingüística pertenece, sino también tener una fecha aproximada de cuándo se comenzaron a separar desde una lengua ancestral. En el caso del náhuatl, pues pertenece a esta familia llamada Proto-Yuto-Náhuatl, que al parecer, según estos datos, provino de un lugar llamado Oregón, que es actualmente Estados Unidos. O sea, prácticamente esta familia lingüística la encontramos desde este punto hasta prácticamente Guatemala. Posiblemente sea la familia indoamericana que más territorio abarca. Y como mencioné, pues las cifras son teóricas, ya que se le ha aplicado un margen de error del 25%. De acuerdo a estas cifras, pues la lengua original del proto-yuto-náhuatl se dividió en dos grupos que llamaremos meridional y septentrional, entre el 3825 y el 1525 a.C. Son cifras pues bastante extensas en su temporalidad, porque pues tengamos en cuenta que pues la separación de un idioma no es una cosa de 1 o 2 años, es una cosa que tarda muchísimo. Aquí lo que nos interesa es la familia meridional. A su vez, el grupo meridional se va a ir dividiendo en otros idiomas entre el 3625 y el 1375 a.C. De aquí surge una familia o un grupo que llamamos el náhuatl pochuteco. Y a su vez, de aquí se derivan estos tres principales grupos, que serían náhuatl oriental, náhuatl central, náhuatl occidental y el pochuteco. Si no han escuchado hablar de este idioma, es natural, porque tristemente ya a inicios del siglo XX su población desapareció, o por lo menos su idioma quedó extinto. Se hablaba originalmente en costas de Oaxaca. Sin embargo, del náhuatl en sus distintas variantes es el segundo idioma pues más hablado en el territorio nacional, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Las lenguas náhuatl y pochuteco se comienzan a dividir entre los años 250 y 950 después de Cristo. Como ya mencionamos, tristemente el pochuteco pues va a perdurar, pero hasta el siglo XX, hasta inicios de esa temporalidad. Y el náhuatl oriental, que más o menos abarca estos años 506-1096 después de Cristo, pues se comienzan a mover hacia zonas llegando a Centroamérica y están muy vinculados con el pipí. Ahora, es más que nada una teoría, pero teniendo en cuenta esta temporalidad, posiblemente tuvieron alguna relación con Tula. Llámese que hayan sido los habitantes principales o que hayan sido pues parte de todo este gran señorío o altepec, como se le llama en la lengua náhuatl. Aclaro, son teorías más que nada. El caso es que para 1845 al 1099 después de Cristo es cuando comienzan a surgir los náhuatl centrales. Como dice la palabra centrales, se van a ir estableciendo en justamente el altiplano central y van a ser parte de los grandes señoríos de Chalco, Xochimilco y pues naturalmente Tenochtitlan, que es la que de cierta manera nos interesa, porque es de ahí de donde surgen los principales documentos, gramáticas, vocabularios, etcétera, etcétera. Y en el caso del náhuatl occidental, pues ellos permanecieron en el territorio de origen. ¿Cuál es el territorio o el posible territorio de origen? Pues el occidente del actual México, que vendría a ser parte de Jalisco, Nayarit,
Colima. Y serían lenguas como por ejemplo el Caxcán, el Huachichil, etcétera, etcétera, que pues eran los que hablaban los grupos mal llamados chichimecas, o bueno, llamados así de forma peyorativa. De hecho, se cuenta que durante las guerras del Mixtón, allá aproximadamente en 1541, los aliados indígenas del centro de México se podían comunicar con los indígenas de esta zona de Occidente. Es decir, sus idiomas no estaban tan separados. Podríamos decir que de cierta manera es como si hoy en día escucháramos una conversación en italiano o en portugués. Pues no es que hablemos el idioma, pero por lo menos si vamos a estos países no nos vamos a perder tan fácilmente. Bueno, a menos que sean como yo, y hasta con el español se pierden. Pero eso ya es totalmente otra cosa. Pues bien, vamos a ir analizando algunas de las obras más importantes que se han escrito referentes a la lengua náhuatl. No son las únicas, pero pues considero que son como los pilares, los más importantes. La lengua náhuatl, pues como bien se sabe, no tenía un alfabeto como el latino. El sistema de escritura o de lenguaje visual plástico era muy distinto. Así que pues prácticamente es con la llegada de los europeos cuando se comienza a pasar el idioma náhuatl a un sistema de alfabeto latino. La primera gramática de la cual tenemos cierta constancia o al menos referencia por parte de Fray Jerónimo de Mendieta es una obra de Fray Francisco Jiménez. No sabemos bien el título, pudo haber sido Arte de la Lengua Mexicana. Aproximadamente en 1536 fue el primero que ya analizó la lengua de una manera gramatical. Porque pues el primer documento hasta donde sabemos son los anales del Tlatelolco de 1528. Eso es como quien dice ya el primer texto redactado completamente en náhuatl, si omitimos por supuesto las cartas de Cortés, donde se limitaba a mal escribir algunos nombres. Lamentablemente esta obra de Fray Francisco Jiménez está perdida. La que sí ha llegado hasta nuestros días es la de 1547 de Fray Andrés de Olmos. Lo interesante de Olmos es que pues tenemos acceso a la obra completa al parecer, y que utiliza mucho el modelo de un gramático castellano de apellido Nebrija. En 1592, pues 1492, Nebrija fue el primero que escribió una gramática en la lengua española. Es posible que Olmos, tomando como ejemplo a Nebrija, lo haya adaptado a la lengua náhuatl. Por eso va a utilizar ciertos conceptos que pues definitivamente no compaginan con un idioma pues de otra familia lingüística, llámese declinaciones. Vamos a ir viendo cómo efectivamente el náhuatl no tiene como tal declinaciones, su gramática es muy distinta al castellano, pero hay que ser comprensivos con las personas de la época. O sea, no existía algo llamado lingüística, era natural que cometiesen anacronismos. Si nos vamos a un ejemplo muy radical, es como si nosotros quisiéramos escribir la gramática de un idioma alienígena, ¿no? Con sonidos que no existen, y no hablo de los de Lovecraft, claro, eso ya son otras cosas, pero es como un símil para poder entender también un poquito el actual de estas personas. 1547, como les digo, Arte de la Lengua Mexicana, que incluye también 3 famosos huehuetlachtoli o discursos ceremoniales. Al parecer, pues ya desde la época de Olmos, estos discursos fueron tomados para insertar ciertos elementos cristianos, así que pues no han llegado como nosotros los discursos a un 100% originales. 1555, este señor Fray Alonso de Molina, pues para empezar tiene una historia muy interesante. Llega a la Nueva España siendo un muchacho, siendo pues prácticamente al final de su infancia, y al estar jugando con indígenas va aprendiendo la lengua náhuatl. Entonces los franciscanos se fijan mucho en él
y hablan con la familia para que pues se vaya con ellos al convento. Pasan los años, resulta ser una pieza fundamental para la evangelización y por eso ya decide tomar los hábitos como franciscano. En 1555 escribe también una gramática de la lengua náhuatl, pero al mismo tiempo escribe la primera parte del vocabulario en lengua mexicana, en lengua castellana y mexicana. Esa es como quien dice la primera parte. Lo va a ampliar en 1571 para ya tener, digamos, un vocabulario mucho más completo. La primera parte castellano-mexicano, es decir, náhuatl, y la segunda parte mexicano-castellano. Es una de las piezas fundamentales para estudiar el náhuatl clásico. Para 1595, ya con los jesuitas en el territorio, Antonio de Rincón lleva a cabo también un arte de la lengua, pero la diferencia de Rincón con los anteriores es que Rincón tiene quizás un mejor entendimiento o tomó mayor en cuenta cuestiones fonéticas que sí logran afectar el náhuatl. Por ejemplo, el uso de las vocales largas, y que dependiendo de la vocal larga va a ser el significado que adquiere el vocablo. Otro elemento que también resalta mucho es el uso del saltillo. Por ejemplo, aquí vemos una A con un tilde invertido que representaría esa pausa de aire en el flujo. En el flujo de aire, perdón. Por ejemplo, tenemos la palabra gracias, tlazohcamati. Aquí vemos pues el tlazohcamati siendo representado la pausa en el flujo de aire con el tilde invertido. Le vamos a llamar pues comúnmente saltillo. Ahora, los franciscanos ya lo podían o ya lo representaban, mejor dicho, a través de la H. Sin embargo, rara vez lo hacían, como que no les preocupaba mucho estas cuestiones fonéticas, muy a diferencia de Antonio del Rincón, que ya vemos que constantemente lo está pues colocando. Las vocales largas, como ya mencioné, pues son importantes para tener una traducción más exacta. Lamentablemente, pues la obra de Antonio del Rincón, 1595, no imprimió, no se registraron estos elementos que él ya tenía concebidos. Vamos a tener que esperar hasta 1645, cuando otro jesuita muy importante como Horacio Carochi, a través de su arte de la lengua mexicana, pues finalmente logre plasmar estos fonemas, estos símbolos que ya había concebido su maestro Antonio del Rincón. La obra de Carochi es sumamente importante. Me atrevería a decir que está a la par de Molina, porque como les digo, aquí sí se toma muy en cuenta la duración vocálica. Vamos a saltar un poco en el tiempo, ya que pues lamentablemente el siglo XVIII va a tener cierta caída en cuanto a los estudios de la lengua náhuatl. Siglo XIX pues va a ser una época muy turbulenta por las guerras internas, pero también guerras contra Texas, guerras contra Estados Unidos, intervenciones francesas. Pero pues justamente uno de estos estudiosos franceses, Rémy Siméon, y una disculpa que no sepa pronunciar bien el francés, en 1885 publica un vocabulario en la lengua mexicana. Es un vocabulario que de hecho toma mucho como base a Fray Alonso de Molina, pero lo que tiene Simeón, que me parece maravilloso, es que ya para esta época pues se llegaron a conocer diferentes obras historiográficas. Una de las más importantes, el Códice Florentino, de Fray Bernardino de Sahagún. No solamente es el Códice Florentino, sino la larga lista que complementa la información en cuanto a vocablos. Eso es lo que tiene de maravilloso Simeón, que nos da más opciones, más palabras. Así que también me atrevería a decir que es una pieza fundamental. Simeón, Molina, Carochi.
Y pues bueno, ya en el siglo XX se comienzan a levantar los estudios de las lenguas indígenas, sobre todo del náhuatl clásico, gracias a lo que es Ángel María Garibay Quintana. Para mejor referencia, él fue maestro de dos nahuatlatos llamados Thelma Sullivan y pues Miguel León Portilla. En 1940 escribe la famosa Llave del Náhuatl, que hasta hoy en día se sigue publicando por parte de Porrúa. Llave del Náhuatl pues es una buena gramática e incluso nos dan ciertos conceptos pulidos, ciertas nociones que al parecer son más exactas en la lengua náhuatl que en los anteriores autores. Sin embargo, 1975 es un año crucial porque Richard Andrews publica su obra Introduction to Classical Nahuatl. Lo que hace Andrews es retomar las bases de Karoshi, Antonio del Rincón, en cuanto a la duración vocálica, en cuanto a los saltillos. Es una obra que podríamos decir que da inicio a una tradición que algunos llaman el sistema de escritura ACK. Richard Andrews, Frances Cartoner y Joseph Campbell son los miembros que le dan origen a ese nombre, a esas siglas. Otro detalle de Richard Andrews, aparte de que es una obra monumental, es una gramática impresionante, que quiso alejarse de los modelos indoeuropeos para entender mejor el náhuatl. Es un arma de doble filo, porque si uno no está emparentado con la cuestión lingüística, va a ser un dolor de cabeza leer a Andrews, por todos los términos que emplea. Así que la recomendación es dejar a Andrews un poquito para después, ya cuando tengas mejores nociones de la gramática del náhuatl, ya cuando tengas digamos un mejor entendimiento de estas obras, y por Richard Andrews lo podemos dejar para después, que claro, es una obra totalmente recomendable. Continuando con las obras del siglo XX, Frances Cartonet en 1983 publicó por primera vez su vocabulario, que su parte fundamental es que tomó incluso variantes modernas para certificar o confirmar ciertos conceptos, pero también por la cuestión de la duración vocálica. Entonces, por esta parte es importante, ya que ella sigue utilizando el sistema ortográfico de Richard Andrews, el de poner, por ejemplo, las vocales largas de esta manera. Espera, 3. Pues sigue utilizando, ella mejor dicho, sigue el sistema que empleaba Richard Andrews para el registro de la vocal larga, el saldillo en forma de H. En vez de utilizar la Q, pues ya utilizaba la CU para algunas palabras. Ese tipo de elemento nos ayuda mucho Frances Cartonet. Lo único malo de su vocabulario es que no es lo suficientemente abundante en vocablos como nos gustaría. Lamentablemente pues es lo que tenemos. Pongo dos fechas porque 1986 se publicó, como quien dice, por primera vez, pero ya a partir de 1992 pues tenemos la edición digamos definitiva. Ahora, junto con Joseph Campbell, en 1989 escriben una gramática en 2 volúmenes, que sería curso fundamental de la gramática náhuatl. 2 volúmenes bastante completos que siguen utilizando el sistema de Andrews, por eso, como les mencioné, se le da a veces ese nombre a este sistema de escritura, ACK, Andrews, Campbell, Cartonet, en referencia a estos 3 autores que, digamos, solidificaron ese sistema de escritura. Lamentablemente pues es una obra que no se publicó formalmente y hoy en día se sigue compartiendo en forma de copias, pero pues todo esto viene en el material digital. Ahora, en 1985 John Pierpont también dio una aportación muy grande a través de su traducción de los cantares mexicanos, esta colección de, como dice la palabra, pues cantares del siglo XVI del centro de México. Son prácticamente 2 tomos, porque uno incluye, además del estudio introductorio, pues la transcripción, la traducción al inglés, y el segundo tomo es un diccionario extraído de esos cantares.
La ventaja de Birkhorst es que también emplea el sistema ortográfico de los anteriores, registra muy bien la vocal larga, el saltillo, aunque ha sido criticado por su interpretación de los cantares, relacionándolo más que nada a una tradición muy del sur de los Estados Unidos, que son los ghost dances o las danzas fantasmales, ¿no? Al parecer, pues da una sobreinterpretación, pero bueno, es lo que dicen los especialistas. Tendríamos que nosotros realizar nuestro propio análisis, pero pues el material también está incluido en línea. James Lohar en el 2001 nos da dos obras maravillosas. Nahuatl as Written, de este año 2001, y a la par publica una reedición de la obra de Karoshi, Arte de la Lengua Mexicana, pero pues ya con un estudio introductorio, notas al pie de página, aclarando ciertos conceptos, aclarando los anacronismos que comete de repente Karoshi. Y también es fundamental porque tiene un cuaderno de ejercicios. Entonces, el único inconveniente, entre comillas, es que James Lohar omite intencionalmente el saltillo de la vocal larga, ya que él alega que pues los textos novohispanos, y con justa razón, rara vez presentan esos elementos. O sea, como quien dice, quiere que los estudiantes se vayan acostumbrando a la ausencia de estos fonemas. Yo siento que se pueden compaginar las dos teorías. Podemos acostumbrarnos a la grafía del siglo XVI y restituir los textos empleando el sistema ACK. Quizás sea el doble de trabajo, pero pues si quieren aprender náhuatl con la pereza no van a lograr nada. Así que de modo, vayan haciéndolo, vayan haciéndose la idea de que vamos a trabajar de manera muy ardua. Y finalmente tenemos aquí a David Wright, mi maestro. Anteriormente pues daba clases en el departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato. Hoy en día pues en el departamento de Artes de la misma universidad. Pues bien, en el 2007 publica su lectura del náhuatl, Fundamentos para la traducción de los textos novohispanos, por parte de el INALI, es decir, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Menciono la editorial naturalmente porque se puede obtener el material de manera digital, aunque lo que hoy en día se puede descargar es la segunda edición del 2016. Aquí lo interesante de David Wright es que él elabora esta obra pensando en los castellano hablantes para que puedan familiarizarse con el náhuatl del siglo XVI. O sea, prácticamente lo que hace Wright es tomar las bases de Cartooner, de Birkhorst, de Richard Andrews, de James Lohar, incluyendo por supuesto autores del siglo XVI ya mencionados. Como quien dice, lo sintetiza hasta cierto punto, aunque más que sintetizar yo diría que simplemente lo vuelve más legible para quien no tenga pues un estudio en lingüística, quien no tenga pues ya pues sí, estudios más amplios. Por eso para mí es fundamental la obra de Wright antes de leer las anteriores. Es decir, a lo largo de estos talleres en náhuatl no nos vamos a enfocar en una sola fuente. O sea, no se trata de que con David Wright ya voy a aprender todo. No. Es una base, pero como ya les mencioné, requiere mucho trabajo y dedicación.